Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 16 minutos. Seguimos en Mañanas Blue y seguimos con Colombia está al aire. Ahora nos adentramos en nuestro tema del día. Ustedes, gracias por conectarse. Acuérdense que nos pueden enviar sus mensajes al 301-764-4108. Es nuestra línea de WhatsApp. Y hoy, Hugo Mario, pues vamos a empezar a hablar sobre esa tensión de derechos, podría decir uno, que se está viendo en este momento por cuenta de las manifestaciones, porque usted decía, hay mucha gente que se está quejando y dice, oiga, no me permiten aglomeraciones en los restaurantes, no se permiten aglomeraciones en establecimientos de comercio, no hay obras de teatro, etcétera, etcétera, porque estamos en medio de la pandemia, pero sí se permiten las manifestaciones en las calles y las aglomeraciones en las calles. La gente está preguntándose por eso. Y lo dicen los gremios de la producción sobre todo, Camila. Por ejemplo, FENALCO hace algunas horas salió públicamente a pedirle al gobierno que le permita al comercio realizar actividades donde se puedan concentrar más de 50 personas. Los empresarios también pidiendo la posibilidad de volver a realizar espectáculos públicos y masivos en Colombia. Los comerciantes, especialmente los restauranteros y los dueños de bares, pidiendo que no les controlen el aforo porque no les da con la capacidad autorizada pues para que sus negocios sean rentables, y sobre todo todos coincidiendo en que cómo es posible que a ellos se les controle las actividades que hacen, pero sí se autoricen pues concentraciones públicas masivas y marchas sobre todo como las que hoy estamos viviendo en medio de esta jornada de paro. Y además porque hemos visto a los políticos muy activos. Los políticos estuvieron muy activos. Uno, cuando empezó la pandemia, diciendo que las cuarentenas, que había que cerrar, que la renta básica, exigiéndole eso al gobierno. Y también los hemos visto ahora, a muchos de ellos también, apoyando las manifestaciones y diciendo que evidentemente son legítimas porque acá el gobierno tiene que dar algún tipo de respuestas. Por eso hoy hemos invitado a dos congresistas que nos acompañan para hablar de este tema y de estas tensiones que se están viviendo en estos momentos. El senador del partido de la U, el senador Armando Benedetti. Senador Benedetti, bienvenido. Muchas gracias, Camila. Muy grato saludarlo a usted, a la mesa de trabajo, a mi compañero Garcés y a todas las personas que te están siguiendo. Y también nos acompaña Cristian Garcés, representante del Centro Democrático. Representante Garcés, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Camila. Un saludo para usted, para Hugo Mario, para todo el equipo de Blue, obviamente para el senador Benedetti y todos los oyentes que nos estén viendo y escuchando en estos momentos. Senador Benedetti, usted ha sido muy activo y ha sido muy activo desde el principio de la pandemia y hablaba que cómo era posible que no se cerraran, que no se hicieran las cuarentenas, que no se actuara más rápido, etcétera, etcétera. Y ahora también lo hemos visto muy activo hablando de las manifestaciones, de las marchas, y la gente muchas veces dice, oiga, pero ¿cuál es el discurso y dónde está la coherencia? ¿Por qué si se pedían cuarentenas, se pedían restricciones a la movilidad por cuenta del coronavirus, y hoy que lo tenemos igual o más presente que antes, si decimos está bien que se salga a marchar? Bueno, yo sigo siendo coherente. Yo no encuentro donde usted encuentra la contrariedad en algunas de las cosas que he venido diciendo. Yo desde marzo, no mentira, como desde enero, yo fui los primeros en tuitear sobre el tema de la pandemia, y desde esa época decía que la pandemia sí o no iba a llegar acá y que había que prepararse, y era obvio que nadie se estaba preparando para la pandemia. En febrero fui mucho más enfático porque ya para esa época se había abierto Wuhan. O sea, ya todos sabíamos lo que tenía que hacerse sobre ese sentido. Y no, aquí lo que pasa, Camila, es que el virus pegó primero en la parte económica y luego en la salud, diferente a lo que pasó en Europa. En Europa pegó primero en la salud y luego en la economía. Cuando nosotros lo hacemos al revés, de que pega primero en la economía y luego en la salud, vienen los problemas porque la gente no se iba a aguantar otra vez que lo que era un encierro o una cuarentena, y eso iba a aburrir a la gente, y la gente estaba mamada, ¿no? Para decirlo en un simple hecho. Entonces, lo primero que hay que hacer es seguir criticando de que no se hicieron las cuarentenas cuando había que hacerlas y cuando no había que hacerlas, o cuando se levantaron las cuarentenas, cómo había que hacerlo. Por eso fue muy crítico en Barranquilla, que ya estamos llegando otra vez a 200 contagios diarios, otra vez, después de que habíamos salido de eso. Y yo también considero fue porque salió muy rápido sobre ese tema. Y termino con este paréntesis. Es que el gobierno nacional y muchos mandatarios locales han hecho algo perverso y macabro. ¿Desde qué punto de vista?
de que si usted encuentra a todos los mandatarios, la gran berraquera era conseguir UCIs, y es lo mismo que el ministro de Salud. Había que conseguir UCIs. ¿Qué pasa cuando usted consigue UCIs? Está buscando que no se le llenen las clínicas, que era el gran problema. Pero nunca salieron, Camila, a rastrear el virus. Cuando no saben a rastrear el virus, lo que están dejando es que la gente se contagie. Pero, senador Benedetti, eso yo lo entiendo, pero entonces, ¿cómo se le explica a la gente, al ciudadano de a pie, al que tiene una tienda de empanadas, al que tiene un restaurante o lo que sea? Aquello es lo que nos dice Hugo Mario. Hay gente que no sabe la cantidad de gente que nos ha escrito diciéndonos, oiga, pero entonces que sea igualdad de condiciones para todos. Permítame a mí como restaurantero, entonces, también tener un aforo mayor al 30%, porque vemos a muchos políticos que sí, claro, el derecho a la protesta es fundamental y se debe garantizar, pero se permiten las aglomeraciones en medio de las marchas y no en otros espacios para que la gente pueda subsistir también económicamente. Pero es que los comerciantes, como casi todo comerciante, siempre está equivocado en todo. Para yo ir a marchar, no necesito ningún permiso. Yo no necesito ningún permiso. Yo solamente se le tiene que avisar al alcalde de ese momento, se le tiene que avisar, repito, se le tiene que avisar que van a marchar por tal lado. Ahora, si habían antes unas restricciones de cuántas personas podían reunirse, etcétera, 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 ya no las hay en ninguna parte. Y cuando usted está hablando de una protesta, repito, es que tienen que salir a marchar, tienen que solamente avisar. Diferente a los comerciantes de Cali, que tendrían que ver con las disposiciones que diga el señor alcalde de allá, cuáles se deben hacer y cuáles se pueden hacer, etcétera, etcétera. Perdóneme. Una cosa completamente diferente. Lo interrumpo, senador. Qué pena, ya ha hablado bastante y lo felicito porque lleva con una dilación desde enero hasta el momento bastante lógica. Sin embargo, su última afirmación no se la puedo dejar pasar por largo o por lo menos no impunemente. Y usted sabe que quien le habla lo aprecia mucho, pero lo tiene que controvertir públicamente. Yo sí creo que ha habido. Yo sí. Claro, que se me quiere bastante, pero me das igual de duro con lo que me quiere. Y con lo que se viene le vengo duro porque me parece que la afirmación fue bastante satanista. Como sí que los comerciantes casi nunca tienen la razón. Yo creo que casi siempre tienen la razón. Y una cosa muy importante, la tienen igual que cualquiera otro, inclusive de los que marchan. Y a mí me parece que el argumento es bastante, desde el punto de vista de la lógica racional, bastante respetable. Lo que están diciendo es o todos en la cama o todos en el suelo. Si la regla general para todos, sin excepción, es de 50 o más personas, se aplica para todo. Si usted quiere una manifestación pública, espacio público, perfecto, es un derecho fundamental sin la más mínima duda, pero hasta 50 personas. Pero lo que no puede ser posible es que a los comerciantes, cualquiera, póngase usted el dueño de los entierros o el dueño de, no sé, un restaurante, a los que les imponen un aforo de hasta el 30 o 40% con aglomeraciones menores al 50% para cumplir la regla, pero tanto que son comerciantes y no son oídos, ¿por qué? Porque no están haciendo manifestaciones públicas, populares, masivas. Y entonces me parece que esa discriminación no solo es antipática, sino es, permítame y le digo esto, y usted sabe que le mando el sablazo, muy antidemocrática. Ok, mire, primero que todo, quien le habla fue el que primero empezó a protestar en favor de los comerciantes. Ya hablé con Camilo, no me acuerdo el apellido de él, una persona muy inteligente y preparada en ese tema, y estábamos hablando de las restricciones y de la falta de ayuda que tenía que dársele realmente a los empresarios. Porque cuando usted le baja el predial o le baja la renta a estas personas, usted le está ayudando al dueño, pero no le está poniendo la plata en el bolsillo a el mesero, al de la caja, al portero y al que cuida el carro afuera. Y siempre hemos peleado porque esa plata llegue allá. De pronto exageré en hablar de todos los comerciantes. Yo me refería a la agremiación de los comerciantes, que ahora no me acuerdo qué sea, FENALCO, que todas las apreciaciones que se a él que me refería, al director de FENALCO. Tienes razón de que no he debido estigmatizar a todo el mundo, pero cuando quise hablar de comerciantes, quise hablar fue del presidente de FENALCO, que no ha hecho sino decir una cantidad de cosas fuera de la realidad, etcétera, y que realmente no ha peleado realmente por su sector y de las ayudas que debería tener. A eso es lo que me refería. El otro tema es que todos en la misma cama no se puede, porque es que esto es un tema de una protesta en la cual usted avisa y está la ley de que usted solamente avisa que va a marchar. Diferente a lo que creen otras personas, otros dirigentes que ¿por qué los dejan marchar? Es que nadie puede negar que alguien marche aquí. Y si hay alguna disposición con restaurantes y tal, usted sabe que eso lo hace cada alcalde y cada gobernador tiene en su potestad de ver cómo se hace el comercio y no se hace el comercio. Pero lo de FENALCO, yo quiero preguntarle al representante,
Yo quiero preguntarle al representante Garcés sobre esta contradicción que la gente no entiende y también que miembros de su partido de gobierno y del gobierno pues le han reclamado a la alcaldesa Claudia López, que le han dicho básicamente que pues una marcha en este momento es inoportuna. Se lo quiero preguntar porque, si yo me acuerdo bien, fue el gobierno el que primero invitó a las personas al día sin IVA e incentivó la primera aglomeración grande que tuvo el país. ¿No es eso también una contradicción por parte del gobierno nacional? Criticar las marchas, pero incentivar a las personas para que salgan en masa a comprar en un día sin IVA en plena pandemia. ¿Qué era un día sin IVA? Camila, yo le planteo lo siguiente. Esta crisis por la pandemia nos duplicó la tasa de desempleo. Tenemos que recuperar los ingresos y los empleos y no podemos volver a cerrar nuestra economía con un aislamiento que tuvimos tan largo y con unas alcaldadas que tuvimos en Colombia, donde aprovechándose algunos alcaldes de la posibilidad de declarar los toques de queda, la ley de zanahorias, restringieron aún más la apertura de nuestra economía, y ahí las cifras, como la ha denunciado la ANDI, Fenalco, tuvieron otros impactos negativos. Las medidas como el IVA, el primer momento salió el comercio sin medidas de precaución y tuvo unos impactos negativos. Ya para la segunda ocasión se tomaron medidas de bioseguridad, pero aquí no podemos que el interés particular de unos políticos, de unas personas que tienen el derecho obviamente a la protesta, se vaya a imponer sobre la problemática que tenemos de que se nos vuelva a expandir el virus a unos niveles de aceleración donde tengamos que cerrar nuestra economía, un país que no puede tener esa decisión. Yo quiero dar el ejemplo de nuestro partido Centro Democrático, que cuando al doctor Uribe no lo iban a dejar defenderse en libertad, salimos a marchar, pero lo hicimos en motos, en vehículos y en algunos buses con poca presencia de personas para evitar que fomentáramos las aglomeraciones. También es cierto que cualquier persona puede protestar, pero un alcalde puede definir un sitio donde estén concentrados tomando unas medidas. La protesta no puede ser que paralizan las vías, afectan los derechos de los demás ciudadanos. Ese tipo de protesta no puede ser permitida en un país. Pero mire, que quiere ser representante, civilizado. justamente, pues digamos, miembros de su partido e incluso el presidente Álvaro Uribe estigmatizaron a la Minga, dijeron que era una toma del poder para el 2022, que era una toma socialista, dijeron también que estaba infiltrada, etcétera, y lo que vimos es lo contrario, lo que vimos fue una protesta bastante civilizada como la de ustedes, respetando también el tema de estar en un espacio controlado. Después fueron a la Plaza de Bolívar, se devolvieron, limpiaron todo, etcétera. ¿No les parece a ustedes también que están estigmatizando a estas personas que están protestando justamente por sus derechos? Es que para mí, no es estigmatización, es que es el debate político de una minga política como ellos mismos lo han definido. Y aquí es triste que la minga no se focalice en la discusión de los cerca de 10 billones de pesos que hay en el Plan Nacional de Desarrollo para dirigir a niños, niñas, mujeres y hombres indígenas, donde debemos ver esos recursos, cómo se están invirtiendo, y como el gobierno les ha cumplido con más del 80% de los acuerdos que se firmaron con la minga, entonces ahora tienen unos temas políticos, para mí electorales, es una precampaña que están haciendo para el 2022. Y si la gente protesta y no hace aglomeraciones, no genera problemas en las ciudades como vandalismo, pues claro que nosotros no nos oponemos, nosotros respaldamos el diálogo, las manifestaciones ciudadanas. Es muy importante que si la gente se va a manifestar, pues respeten las medidas de bioseguridad, porque recordemos, Camila, cuando el presidente Duque habló de la necesidad de un aislamiento inteligente, pues muchos de esos que hoy promueven las manifestaciones y las marchas salieron a criticar al presidente que porque estaba privilegiando la economía por encima de las vidas. Y ahora que estamos tratando de recuperar los ingresos, el empleo y también seguir salvando vidas, están promoviendo todo tipo de manifestaciones.
No, por eso permítame preguntarle al senador Benedetti. Senador Benedetti, estamos viendo los rebrotes en Europa, estamos viendo cómo en muchos países europeos están volviendo a las cuarentenas. Irlanda va 6 semanas en cuarentena, la República Checa hoy también anunció cierres, Francia, España, Italia, etcétera, etcétera. Y entonces vemos cómo ese panorama podría llegar a ser el nuestro en un tiempito, y hoy, sobre todo después de que vamos a tener las aglomeraciones, y la alcaldesa Claudia López dijo la vez pasada, las matemáticas del COVID no perdonan. Después del día sin IVA, después de las marchas, se vienen 15 días después mayores contagios. ¿Usted en esos casos sería de los que diría que nos volvieran a encerrar si se llegan a disparar los contagios, o que qué manejo le demos, ya que estamos avalando pues las manifestaciones por el derecho a la protesta que tienen los ciudadanos? A ver, Camila, siempre se dijo desde febrero o marzo de este año que este era un virus de invierno, y lo que algunas personas llaman rebrote, aquí en Colombia no hay rebrote porque nunca ha bajado, Camila, realmente la famosa curva. Mire que estamos llegando a 8.000 con casi 20 y pico mil pruebas, cuando a mediados de agosto hacían más o menos llegamos casi que a 50.000 o algo más así, 50 y pico. Y ahora estamos en 23.000 pruebas, y con todo y eso marcamos 7, 8.000. O sea, quiere decir que el desastre nunca ha dejado de ser desastre. La catástrofe nunca ha dejado de ser catástrofe. Entonces, si eso es así, se tiene previsto, y lo he escuchado el mismo ministro de Salud, la misma alcaldesa y otros alcaldes, que para noviembre va a haber que nos van a encerrar, como la primera, segunda, nos van a encerrar, para después abrir a los primeros días de diciembre, con base en lo que estamos hablando, de que hay que reactivar la economía. Pero con base en lo que dijo mi amigo Garcés, hay varios puntos. La economía... Pero senador, permítame, porque usted dijo algo un punto que no me parece. ¿Cuándo es que nos van a encerrar? Porque es que todavía nosotros no tenemos claridad sobre eso. Usted dice que ¿cuándo nos van a encerrar para volvernos a abrir? No entiendo. A ver, lo que pasa es que usted recuerda que todo lo que pasó en agosto y septiembre, el Día del Amor y la Amistad, fútbol, etcétera, una cantidad de cosas, manifestaciones, etcétera, que dejaron claro y en evidencia, y se lo escuché al ministro de Salud, se lo escuché a Claudia López y a otros alcaldes, de que los primeros días de noviembre iba a ser otra vez complicado en temas de nuevos contagios y el ocupamiento de varias camas, etcétera, de UCI. Pues con base en eso, yo saco la conclusión de que en noviembre es posible que nos encierren. ¿Para qué? Para soltarnos otra vez a principios de diciembre y la gente salga otra vez de forma masiva a hacer las compras de diciembre. A eso es lo que me estoy refiriendo. Pero esto es una especulación suya, y ahí es donde yo le pregunto, ¿a usted le parece? Como hay presiones políticas, cuando se dan las cuarentenas, ¿usted es de los que avalaría esa medida? ¿Cuál? De las... Sí, la de que nos vayan a encerrar en noviembre, porque uno dice, nos van a encerrar en noviembre por cuenta de las manifestaciones de septiembre y de octubre. No por las manifestaciones, ojo, porque acuérdese usted que a finales de agosto o algo así, abrieron completamente todo. Yo no tengo bien la fecha exacta, abrieron completamente. Y los epidemiólogos, los que han hecho, yo estuve enfermo de COVID y me dio la oportunidad de hablar con varios epidemiólogos y varios epidemiólogos, y ellos decían que lo que estaba sucediendo en ese momento, que eran los primeros días de septiembre, era el pronóstico o el comienzo de que iban en noviembre iba a haber cosas muy graves aquí en el país. Sobre todo en Barranquilla. Yo estuve en Barranquilla y tuve contacto con el epidemiólogo, el doctor Villanueva, etcétera, que él mismo me dijo eso. Y los doctores que venían a verme en la Secretaría de Salud por la rutina que ellos, los protocolos que ellos hacen, decían que ya tenían que hacer mucho más visitas. Le estoy hablando yo de finales de septiembre. Ya estaban haciendo muchas más visitas de personas que se estaban contagiando. Pero como aquí hicieron la cosa perversa de no ir a buscar ni rastrear el virus como lo hicieron en todas partes del mundo, sino esperar a la gente en las UCI, por eso es que todavía los indicadores no sabemos cuáles son. ¿Por qué nadie ha preguntado de por qué estamos haciendo la mitad de las pruebas? Las pruebas, Camila, están dando más o menos de todas las pruebas que se hagan, está dando el 30% de contagiados. Si usted entonces quita las otras 20.000 que no dejaron de hacer, entonces usted está hablando de otras 6.000 más diarias. Entonces, a eso es lo que me refiero, de que nosotros nunca hemos bajado la curva. Lo que pasa fue que nosotros nos mamamos de noticias, de encerrarnos y de hablar del COVID. Y entonces empezamos a hablar de otras situaciones, que la gente cree que va a olvidar el COVID. Representante Garcés.
Camila, yo quisiera decir algo. Yo le quería contestar al doctor García dos cosas. La primera, Camila, la economía no se va a arreglar. Los expertos económicos dicen que en marzo, abril de otro año va a ser la catástrofe más grande que hayamos tenido. No hay forma de pararla porque no hicieron nada para parar la catástrofe económica. Lo único que hicieron fue, por ejemplo, coger 29 billones de pesos, de los cuales solamente se han gastado 15, Camila, de los cuales 9 billones de pesos pasaron por los bancos. O sea, la bancarización. Entonces, aquí la economía no se va a arreglar porque no quisieron hacer lo que tenía que hacer, temas como la renta básica, que los bancos con la plata no se repartieron dividendos, sino meterlas en crédito, no se hicieron los créditos, y hubo abuso de los bancos, etcétera. Y lo otro, Camila, que también quisiera poner en punto de debate. En este país, si tú no protestas en el Transmilenio, ¿dónde carajo vas a protestar en Bogotá? ¿Quieren mandarlos allá al Parque Duque para que protesten? Si se van a protestar al Parque Duque, nadie les va a parar bola. Este país es tan miserable que para que a ti te paren bola tienes que cerrar una vía o el Transmilenio y ahí sí te ponen atención. Porque si se van allá al Parque Duque, repito, a protestar allá, nadie, ni la mamá de ellos van a saber que están protestando allá. Pero luego aquí es, como el Estado no existe, si no existe cuando tú le paras Transmilenio, pues te paras Transmilenio. Representante Garcés, adelante. No, primero que todo, rechazar rotundamente la posición que acaba de expresar el senador Benedetti de que la manifestación que sirve es la que incomoda y afecta a los demás ciudadanos. Yo creo que eso no es la cultura que nosotros tenemos que promover en nuestro país. No, yo creo que los derechos, todos tenemos derechos y tenemos que respetarnos entre nosotros. Y yo creo que las manifestaciones en las plazas públicas, en las vías pidiendo permiso para que se pueda controlar el tráfico y demás, se pueden hacer, pero no pensando en que la gente debe manifestarse para molestar a los demás, porque ese es el discurso de los que quieren generar desestabilización económica, poner problemas a los gobiernos locales y nacionales, generarle problemas a Colombia. Eso no es la manifestación positiva. Pero yo quiero hablar de algo importante de la curva. Yo no sé de dónde sacan esas cifras de que la curva nunca cambió. Yo quiero hablar del Valle del Cauca. Aquí llegamos a un momento en que se morían 20, 22 personas diarias y estamos hoy en una cifra de 10 personas diarias. O sea que, por favor, tenemos que ser responsables. Y yo le doy un saludo a Rodrigo Pombo y le digo que lo de los tenderos no puede ser que vamos a cerrar de nuevo la economía. Yo estoy de acuerdo con él. Mire, Camila, este es un Estado colombiano, nosotros no somos Alemania, no somos Estados Unidos. Nosotros tenemos tantos limitantes económicos que esas potencias para reactivar sus economías invierten billones de pesos, de dólares, de euros y nos prestan a nosotros. Tienen la capacidad de prestarnos a nosotros a través de la banca internacional para poder nosotros reactivarnos. Nosotros no aguantamos un cierre de nuestra economía otra vez. Los recursos del Estado, que yo creo que el gobierno nacional los ha invertido adecuadamente, se tomó la decisión, no como quería la oposición, de una reforma tributaria en estos momentos donde nuestros empresarios y nuestros ciudadanos tienen serios problemas de ingresos. El gobierno, y respaldado por la mayoría del Congreso, tomó la decisión de endeudarse al máximo para invertir en reactivación económica. Y el próximo año, con gran esfuerzo, los programas, por ejemplo, el PAEF, que va a llegar hasta marzo, ojalá pudiéramos representante, el subsidio a la nómina, tirarlo hasta junio, no vamos a poder, si cerramos la economía, salvar a las pymes que en este momento se están de nuevo acomodando. Pero representante Garcés, usted por ejemplo ahí usted menciona el caso de Cali, pero también está el caso de Medellín. Medellín estamos ya al 80%, 79 punto de algo por ciento de las UCIs, entonces también hay que mirar cómo está en este momento y mirando cómo está el panorama, es decir, a mediano plazo ante este pronóstico de un rebrote en noviembre y tenemos una minga que dice que probablemente se queda, no tiene una fecha para terminarse. Entonces, según usted, ¿cómo se podría conciliar esos tres factores? Por una parte, el pronóstico de un rebrote, una protesta que dice no tenemos una fecha y en tercer lugar, pues la economía que usted quiere que abran todo. Mire, primero el gobierno nacional disponer de todos los ministros y el gobierno, como ha dicho el presidente, que se reúne personalmente con una delegación en las oficinas del Defensor del Pueblo.
Segundo, el Congreso acordamos escuchar a los delegados de la Minga. Tercero, la alcaldesa Claudia López está bien que garantice las medidas, pero es que ella me parece que invita a promover que las manifestaciones y se prolonguen las marchas, la Minga y todas estas situaciones en Bogotá que ponen en riesgo la economía y la vida de todos los colombianos. Permítame, representante Garcés, porque aquí, mejor dicho, si no el senador Benedetti se va a ahogar si no le pregunta. A ver, senador Benedetti. Habla muy largo el senador Benedetti, no lo deja hablar a uno. Y es mejor que no te dejemos hablar con todo lo que estás diciendo para empezar, porque a ver, empecemos por el primero. De cada 10 personas que asesinan en el Cauca, 8 son indígenas. ¿Tú hubieras caído en cuenta que eso está pasando no se hace la Minga? Tú que los tienes allá en el Valle del Cauca, ¿alguna vez hacemos consejos de seguridad constantes? Déjame terminar. Es que no me importa la cosa de seguridad, es que nunca te había escuchado hablar sobre los indígenas. Y solamente vas a hablar de los indígenas porque te taparon la vía de Transmilenio. Entonces, la primera pregunta es, si la gente no protesta como protestan los de la Minga, tú no te das cuenta, ni el país se da cuenta, ni el 95% del país se da cuenta, que de cada 10 personas que asesinan allá en el Cauca, 8 son indígenas. Luego esos señores sí tienen derecho a salir a caminar, porque nadie les está parando bola, porque los están matando y todo el mundo ha dicho que los van a matar y los terminan matando. Para hablar de ese punto, lo que hablaste, de que es necesario la protesta en Transmilenio para que tú y el 95% del país se entere que de cada 10 indígenas los matan. A esos indígenas lo han jodido desde que nacieron, eran 80 millones antes de 1492, y después de 1700 nomás llegan a 5 millones, y lo han jodido los para, la guerrilla, los gobiernos, los liberales, los conservadores, todos han jodido a los indígenas. Y por eso es que tienen que hacer la Minga, no para que les den una plata para citar para la otra. Ahora, otro tema que tocó Camila, el doctor Garcés. ¿Cómo me vas a decir que este gobierno ha ayudado al PAEF cuando negó, y nosotros en el Senado perdimos por 5 votos, que el PAEF, ojo Camila, son 1.700.000 empresas, van a ayudar a 131.000 con 4 billones de pesos? ¿Sabes con cuántas se van a quedar 2 billones de pesos? 1.000 empresas. O sea, se quedan con 2 billones de pesos 1.000 empresas. Que yo dije que hasta podía ser un agroingreso seguro, porque ves a ver esas empresas a quienes financiaron la campaña, a los que defendían el PAEF y al gobierno nacional. Ahora, me voy para el otro punto de las muertes, y voy a hablar en caso propio. A mí me dieron de alta por el COVID, porque no me salió un solo negativo. Después me salieron, después me salieron todos, un positivo y 2 negativos. ¿Sabe qué pasó, Camila? Que yo por cobarde me hice un examen como yo quise, por cobarde. ¿Y sabe qué me dio ese examen y en qué terminó? En que tenía neumonía, que tenía un pulmón izquierdo reventado. ¿Qué quiere decir eso, Camila? Que aquí nadie puede decir qué carajo es el COVID, porque ni siquiera en el mundo los científicos saben qué es el COVID, para que vayan a decir alegremente de que pasaron de 20 a 10 muertos, sin saber que se hubiera muerto. Yo me he podido morir ese día, si yo no me hago el examen, pero venga, que el pulmón izquierdo lo tenía reventado, lo tenía reventado. Entonces, lo que hay es un subregistro muerto, porque yo eso ya he podido salir a montar bicicleta o a trotar, me muero y van a decir que fue un infarto. Los enemigos dirán que es una sobredosis. Pero lo único que le quiero significar es que a mí me dieron de alta. Yo me hice un examen que nadie me lo mandó a hacer y salí con neumonía, con el pulmón izquierdo reventado completamente. Entonces, hay un subregistro porque la gente ni siquiera sabe. Hoy todavía en Londres, en Los Ángeles, en Nueva York, no tiene un registro real de cuánta gente se muere y sale y lo dicen todos los días para que aquí digan que pasamos de 20 a 10 muertos, porque sí. Esas son las cosas. Y el señor Carrasquilla es el que crea la desigualdad, cosa que a ustedes tampoco le importa, porque desde enero de este año nosotros teníamos el desempleo más alto en toda la región y teníamos las necesidades básicas y satisfechas más altas en toda la región. Entonces era un tema de la época desde enero y no por la pandemia, de que nuestra economía venga, senador Benedetti, volvamos al tema de las movilizaciones y de la protesta social, que es lo que nos compete en este espacio. Y yo sí quiero, representante Cristian Garcés, que no dejemos en el aire algo que usted dijo hace algún instante, y es que la movilización social, pero sobre todo la minga indígena, tiene un propósito político que hace parte de una estrategia de campaña. ¿De qué campaña habla usted? ¿Es a favor de quién? O sea, ¿quién está detrás de esa movilización? Porque esa tesis básicamente lo que está respaldando algo que dijo a través de Twitter el expresidente Uribe, lo que también insinuó el comisionado de paz Miguel Ceballos. O sea, ¿de qué campaña estamos hablando los indígenas? ¿Para quién están trabajando, según usted? No, yo le doy nombres de congresistas que se van todo el tiempo acá al suroccidente
a buscar la indignación de las comunidades para instrumentarlos en todas estas campañas que hacen a nivel nacional. Obviamente el senador Petro en su campaña presidencial, el senador Alexander López, tenemos al senador Valenciano Valencia, pues que hace parte de comunidades indígenas. Pero yo quiero responder algo que yo pienso que la opinión pública debe darnos la razón. ¿Cómo así que hay que marchar a Bogotá para que la gente se dé cuenta en Colombia que están asesinando líderes sociales? Si el debate ha sido transparente, amplio y en todos los medios de comunicación, en todos los espacios en Colombia, ¿cómo es posible que hay que mover 18.000 indígenas para que se discuta el asesinato de líderes en Colombia? Si hemos hecho debates en la Cámara, en el Senado, si la oposición hasta buscó hacer mociones de censura al ministro de Defensa. La pregunta aquí es... Pero mociones de censura, pero representante Garcés, un poco de seriedad, porque mociones de censura que ni siquiera se llevaron a cabo de manera seria, porque ya los partidos de gobierno, entre esos ustedes, el Centro Democrático, el Partido Conservador, si no estoy mal, el ex partido del senador Benedetti, el partido de la U, sí. Todos dijeron antes de la moción de censura, antes de que se expusieran los argumentos, que ya estaban con el ministro. Entonces, ¿realmente el debate no lo ha visto el país en el Congreso de la República? ¿O usted cree que sí? Claro que sí, ya tú calificas pues, las cosas como tú quieras, solamente tienes toda la libertad, pero yo te digo lo siguiente, el debate se hizo, todos los que quisieron intervenir, intervinieron, pero es que el Congreso de la República mayoritariamente no se está prestando para el debilitamiento de la institucionalidad de Colombia. Y recuerdo que el mes pasado fue un ataque contra la policía y el gobierno nacional, donde las equivocaciones graves de unos miembros de la Policía Nacional las usaron para estigmatizar a más de 161,000 policías que tenemos en Colombia. Ahora este mes es el tema de usar la minga, aunque el gobierno les ha cumplido con los presupuestos. Entonces cada mes tienen una estrategia para buscar desestabilizar, para hacer campaña a la presidencia y para generar estos debates que son válidos, pero yo pues aquí presento mi opinión. El verdadero debate de los líderes sociales es quién los está matando, pero los mismos que promueven las manifestaciones no luchan contra el narcotráfico, no respaldan la erradicación forzosa de los cultivos que no entraron en los acuerdos de La Habana, se oponen a la aspersión aérea cuando es lo más contundente contra la coca y que podríamos llegar a las cifras de hace 10 años que teníamos de cultivos y no a lo que tenemos hoy, que es lo que disparó el asesinato de líderes en los últimos años del gobierno de Santos, en el primer año de Duque, y que ya hemos logrado disminuir la tendencia afortunadamente. Camila, corrección otra vez. Senador Benedetti, parezco un corrector aquí de la historia. Porque, a ver, los muertes de los líderes sociales, no entiendo por qué el doctor dice que son narcotraficantes. Sí es por el narcotráfico, pero ¿qué fue lo que pasó? Yo hice este debate, Camila, en agosto del 2018 y vaticiné todo lo que ha venido pasando con el tema de los líderes. Para esa época, Camila, para octubre, noviembre del 2017, el señor Santos dejó desfinanciado lo que era el cultivo y la sustitución de cultivos de coca. Entonces, por lo tanto, se hicieron un inventario y se iba a pagar 2 millones de pesos a cada persona. ¿Qué sucedió? Que no le pagaron los 2 millones de pesos. ¿Y qué sucedió cuando vino el nuevo gobierno? Dijo que no iba a seguir pagando esa plata y fue y le radicó a la fuerza. A la fuerza fue que le quitó realmente ese tipo de cultivos y lo que viene es por controlar la zona en donde está la fuerza pública, en donde están los mandatarios, en donde está el Estado. Segundo punto, que es el tema de lo que usted dice de los líderes sociales y lo otro, bueno, se me olvidó. Pero senador Benedetti, déjeme interrumpirlo porque yo quiero volver al tema que está planteado el día de hoy y le quiero trasladar una pregunta de un oyente que se la hace directamente a usted. El oyente se llama William y le dice, por favor, senador Benedetti, enuméreme de manera clara y precisa cuáles deben ser las medidas de bioseguridad en las marchas y protestas, ya que usted dice que la gente se mantenga en las calles. A ver, ya me acordé del otro punto antes de contestarle al oyente. La aspersión, doctor Garcés, vale 8 billones de pesos. ¿Sabes cuánto vale comprar todos los cultivos de coca? 2 billones de pesos. ¿Sabes cuánto vale comprar los cultivos de coca y hacer su sustitución? 4 billones de pesos. La aspersión vale 8 billones de pesos. ¿Por qué? Porque a los gringos les interesa más la guerra, porque la maquinaria de guerra produce mucho más que el de la coca.
termino para cerrar paréntesis de este ejemplo, para que no se me aburra. Incautar 1 kilo de coca en la frontera de Estados Unidos cuesta $3.500. ¿Sabe cuánto vale incautar 1 kilo aquí en Colombia? $163.000. ¿Por qué? Porque lo que hacen botas, helicópteros, balas, siempre tienen que tener una guerra. Allá en Estados Unidos tú ves que no incautan un carajo, pero un carajo es un carajo. Ellos no incautan absolutamente nada en esa frontera. Vuelvo a lo que me estaba diciendo el señor anterior. A ver, las medidas de disposición, si fuera por los temas de seguridad, de bioseguridad, lo que tendríamos que hacer entonces es cerrar completamente todo. Pero como eso ya no se dio, ni se pudo, ni se hizo bien, ni se hizo en la forma adecuada, hablan de los tapabocas, etcétera. Si usted me quiere decir que hay uno quiere que le conteste que hay unas medidas de bioseguridad excelentes para o perfectos para las marchas, no lo hay. No lo hay. Pero es que la situación es tan grave que pocos lo ven, sino cuando la minga viene aquí, es que los están matando, los están asesinando, les echen la culpa de todo. Usted no ha visto que ahora el gobierno siempre encuentra cualquier cosa que pasa, enseguida dicen que es el ELN y el narcotráfico, reduciendo todo, simplificando todo, cuando hay una cantidad de situaciones, decenas de ellas, a las que conllevan este tipo de temas. Así que si alguien está en contra, yo estoy por ejemplo a favor de la protesta. A mí me gustaría salir, lo que no sé es que si salgo por ahí, de pronto me terminan jalando el pelo o echando de vaina porque o le da COVID otra vez, porque ya hemos visto casos de gente que les da más de una vez, que es la pregunta que se hacen muchos viendo hasta ahora la plaza de Bolívar, que ya se está viendo la aglomeración de gente y uno dice, oiga, bueno, así como cuando veíamos con el día sin IVA, ahí está presente el COVID y se viene el encierro en noviembre. Pero a usted no le parece raro que el gobierno se preocupe del COVID cuando se van a meter 60.000 personas a la Plaza de Bolívar a protestar? Pero nunca le pareció extraño, ni nunca tuvo ningún problema en enero y febrero de no hacer un carajo por el COVID. Y que pero mire, justamente... Colombia, perdón, senador Benedetti, Colombia tuvo uno de los aislamientos más largos en el mundo. ¿Cómo viene a decir que el gobierno no se preocupó por el COVID? Cuando se tomaron las medidas preventivas en su momento, cuando todavía no, por eso es que usted simplemente, pues uno oponerse, pues simplemente yo entiendo que usted está en la oposición, tan oposición radical tiene que en la U están celebrando que se salió el partido de la U, pero aquí hay que tratar de ponernos con cifras y datos. Aquí el problema es que yo no había conocido una persona que dijera más mentiras, que parece que fue una memotecnia que el señor Cachete. Te voy a decir que doña Dilia me está demandando hoy para que vuelva. El señor Iragorri me dijo que volviera. 10 senadores me han escrito hoy para que vuelva. Así que estás equivocado. Es una cosa increíble en todo lo que tú te equivocas. Todo lo que tú dices fuera de la realidad. Parece como una especie de discurso de memotecnia que llevan ahí. Un INRI que llevan ahí. Así que todo lo que es mentira. Es tan triste que me haya ido. Porque yo quiero mencionar una situación que es importante, que yo invito a Blue Radio a que hagamos un control permanente. Muy grave el informe de la Contraloría sobre los recursos, cómo se están destinando en el tema de la minga. Porque yo quiero insistir esto, hagamos manifestaciones, pero que las manifestaciones tengan un resultado claro. Uno no nota en estas manifestaciones situaciones concretas, y es increíble ver al senador Feliciano Valencia decir que sí, que esta vez la minga no va a centrarse en la discusión del presupuesto. Pues claro, porque el presupuesto del gobierno ha cumplido. Eso a mí me duele como representante del suroccidente, porque no puede ser que un gobierno destine los recursos, cumpla y haya personas promoviendo que salgan a la manifestación. Eso no es un representante. ¿Cómo es posible que la Contraloría diga que la mayoría de los recursos que se están destinando a las comunidades indígenas se están invirtiendo en bienes de consumo y no en situaciones que solucionen de fondo los problemas de salud y educación de las comunidades indígenas? Yo creo sí, que pero representante, eso tiene como, digamos, gerenciar y diseñar proyectos que tengan impacto, y el gobierno no los ha acompañado. Pero usted básicamente ha acusado a los políticos y a los congresistas que han ido al Cauca a hablar con estos como de querer revoltarlos y querer generar una revuelca para el 2022. Y a mí me parece que unas comunidades indígenas que tienen índices de pobreza 2.5 veces más alta que el resto de la población, que no tienen cobertura de alcantarillado, que ni siquiera tienen cómo recoger sus basuras, que tienen tierras que ustedes han
dicho que tienen una cantidad de tierra, pero son todas tierras infértiles que los están masacrando y que están olvidados en el territorio. ¿A usted no le parece que se merecen que los partidos políticos y los políticos del país vayan a hablar con ellos? ¿No les parece que si a ustedes ahorita les preocupa que en este momento haya, digamos, un riesgo de contagios, porque el presidente de la República no fue a sentarse con ellos a Cali? Porque no, ellos no se merecen hablar con su presidente, porque el presidente les hace el feo así todo el tiempo. Claro, Valeria, es que precisamente yo soy miembro de la Comisión Tercera de Asuntos Económicos, donde aprobamos el presupuesto cada año, y por eso es que a mí me preocupa en qué es que se están invirtiendo los recursos de acueducto alcantarillado de las comunidades indígenas, de los puestos de salud, de la educación y demás infraestructura que ellos necesitan. Aquí el problema es que lastimosamente hay muchos políticos que quieren que las comunidades indígenas, la relación con la institucionalidad colombiana sea... ¿Cómo es posible que un presidente manda 7 ministros a reunir? Se me fue el audio del doctor con la Garcés. comunidad indígena, y eso se rechaza. Mejor que eso es eso muy no grave. Eso es muy grave. Entonces, Camila, ya no se acepta a un ministro, que tiene capacidad de ordenamiento de gasto como un interlocutor del gobierno. Y el presidente sí dijo que recibía una delegación de indígenas en Bogotá con el mayor Camila, gusto. Eso está claro. hay dos cosas. A ver, digamos la verdad, doctor Garcés. Tú no eres representante del suroccidente, tú eres representante de los empresarios del suroccidente. Por eso te molestan los indígenas, por eso pero es lo que estás diciendo. Yo no sé si usted no sabe geografía, pero mi departamento está en el suroccidente de Colombia, ¿cómo así? Es que lo que acabo de decir es que te acabo de decir, pero como no quieres escuchar, lo que te estoy diciendo es que tú eres un representante a la Cámara del departamento, de uno de los departamentos del suroccidente, pero que eres el representante de los empresarios del suroccidente. Eso queda clarísimo en todas las exposiciones que tú haces de tu motivo hoy, y eso no tiene nada de malo. Pero sí que la gente sepa que tú estás representando a los empresarios y nunca, jamás a un indígena. Pero entonces, es que se me va acabando el tiempo, senador Benedetti, y usted, mejor dicho, me quedo aquí 2 horas más, pero yo lo oigo feliz porque para eso lo invité. Pero un momentico, Camila, ese es el tema que él dice, que es que las marchas son de aquí y de allá. Claro, lo grave de estas marchas es que es amorfa, es que va FECODE, es que van los de la justicia, es que van los indígenas, van hasta los hippies que fuman marihuana, cosa que me parece chévere, que fuman marihuana allá en el parque de los hippies. O sea, está yendo todo el mundo y ustedes no parecen medir eso. Es una nueva ciudadanía la que está protestando. Eso no es un cuento de que, oye, falta plata para tal cosa para los indígenas, falta plata para la universidad pública, hay que darle una prima más a FECODE. No, lo que está pasando es tan grave para el gobierno de que todo el mundo está marchando. Hoy me enteré que los tipos de la justicia van para allá. Los de FECODE están. Repito, es tan amorfa la marcha de que están también una cantidad de hippies, también los del LGBTI, con la embarrada que hicieron ayer en la ONU de rechazar y además de negarle derechos a los del LGBTI y a las mujeres. Entonces, toda esa gente está haciendo marchar. Lo grave es eso. Cuando aquí había una manifestación, Camila, de unos señores de FECODE pidiendo unas primas, era un tema que tú podías arreglar. Pero tú ves y haces una lista de lo que tienes que dar o arreglar para que veas que se hace loca y larga. Claro. No es que la gente no sepa, es que ni ellos mismos lo que están marchando, ni el gobierno saben que realmente no es que tenga una solución, repito, sino que es tan amorfa la marcha, que por eso es que se vuelve gravísima. Pues, senador, ¿creen que este cuento de que se vaya para el Parque Duque a protestar? Pues, senador Benedetti, se nos va acabando el tiempo, usted mil gracias, y pues básicamente lo que queríamos era hablar, ya sé que se concentraron ustedes en las críticas y defensas al gobierno del presidente Duque, pero queríamos hablar de esa dualidad que vive la ciudadanía, en donde todavía hay muchas restricciones por temas sanitarios por el coronavirus, pero igual está el derecho a la manifestación y la gente está en las calles exigiéndole diferentes cosas al gobierno. Senador Benedetti, mil gracias. Bueno, muchas gracias, Camila. Recuerden que uno protesta si haya ejército, COVID, armas, lo que sea. Así uno es. Sale y protesta. Y eso es lo que estamos viendo. Representante Cristian Garcés, mil gracias.
Mire, mi invitación es a que defendamos los ingresos y los empleos de los colombianos. No podemos cerrar nuestra economía otra vez. Muchas gracias, Camila. A usted muchas gracias, a ustedes mil gracias por acompañarnos y así como el senador Benedetti, sí, lo que está pensando la gente es que la gente sale a marchar con COVID o con lo que sea y es lo que estamos viendo hoy en las calles del país. 1:00 p.m. en punto. Ustedes gracias, ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. La gente